Segunda de Corintios, capítulo número 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 13. Y lo vamos a hacer, si me lo permites, puestos en pie en señal de respeto a la palabra de Dios. Cuando el Señor habla, el pueblo de Dios se tiene que cuadrar y estar atento. Vamos a hacer una lectura atenta de la palabra de Dios, ¿sí? Porque a veces podemos leer la palabra de Dios y la leemos muy superficialmente o lo hacemos a las prisas, pero queremos entender, queremos leer con entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 13. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades e insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Amén. Puedes tomar asiento. El Señor bendiga esta porción de las Escrituras en nuestras vidas. Hay un cuento de niños que apunta a un mundo al revés. ¿Alguien lo ha leído o lo ha escuchado? El mundo al revés, hay una canción por ahí. El mundo al revés, donde todo es lo contrario de lo que nosotros conocemos. Todo es absolutamente al revés. Y es interesante porque cuando uno empieza a estudiar y a meditar en el reino de Dios, se da cuenta de que todo es al revés de como nosotros, como seres humanos, lo planteamos. En términos generales, y muchas veces ya no en lo espiritual, sino en las cosas cotidianas, las cosas son al revés de lo que esperamos, ¿verdad? El que no quiere tener pelo, o sea, el que no quiere tener pelo tiene mucho pelo. Y el que le gustaría tener algo de pelo, le sale donde no tiene que salir pelo. Y encima se quema. Las cosas no suelen ser como debieran de ser, sino que en muchas ocasiones ocurre al revés. Y ocurre al revés porque el Señor así lo ha determinado o porque el mundo ha puesto su mano en lo que Dios ha creado. Dios creó para que en el mundo hubiera de todo y sin embargo encontramos que una pequeña parte es dueña de todas las cosas o casi todas las cosas de este mundo y la mayor parte vive en escasez. Y las cosas están al revés. Hoy en día vemos como lo que tiene que ser una cosa es lo contrario. Y te dicen, está bien, porque todo es relativo y cada uno tiene que ser lo que quiere ser. Y todo está al revés. Diría mi padre, manga por hombro. Al revés. Lo cierto es que, si bien eso es cierto, en el reino de Dios, las cosas son al revés de lo que pensamos. Y es interesante porque Dios no coge al fuerte de este mundo para hacer su obra.
coge a lo débil y menospreciado de este mundo para hacer su obra. La muerte no es el final de algo, sino el principio de la vida eterna en Él. Y es que vemos como cuando el Señor se enfrenta a la cruz, y os estoy poniendo en antecedente para poder entender un poquito lo que el Pablo está queriendo decir, el Señor Jesús dice, es necesario que yo muera. Y todos los discípulos empiezan a echar las manos a la cabeza, Señor, no, que nada de eso acontezca, porque en mi mundo el que vence no es el que muere, sino el que vive. Sin embargo, en el reino de Dios, el que muere vive para siempre. Es por eso que el apóstol Pablo dirá, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Así que las cosas en el reino de Dios son lo contrario de lo que nosotros imaginamos. Este mundo dice que el débil no debe de ocupar los primeros puestos, que aquel que no tiene un estatus no puede ocupar determinados lugares. Y sin embargo el Señor dice que escondió estas cosas a los sabios. ¿Y a quién se la dio? A los niños, a los humildes. Qué interesante, ¿verdad? Cuando entendemos esto, podemos venir a las Escrituras, leer este pasaje y entender algo de lo que el apóstol Pablo está queriendo decir. Conozco de alguien, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Pablo, eres tú. ¿Por qué lo planteas así? No, porque él no quería vanagloriarse de algo. Él no quería, aunque podía. Porque dice, lo que este hombre vio es verdad. Y él podía haberse vanagloriado en algo, pero dice, no lo haré. Porque eso no me corresponde a mí. Podría hacerlo, pero no lo haré. Y es interesante porque Pablo dice, bueno, conozco a alguien que estuvo en el cielo y a quien se le dio o se le mostró algo que no se puede expresar al hombre. Y dice, de tal hombre no me gloriaré. Es interesante porque lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es marcar una diferencia en lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne. Y está diciendo que reconocer la debilidad delante del Señor produce fortaleza. Sin embargo, la falta de reconocimiento de la debilidad es peligroso y hace al hombre vulnerable hacia el pecado y al enemigo. Lo que el apóstol Pablo está queriéndonos decir en este pasaje es, cuidado con vanagloriarte de tus fortalezas, más bien, concéntrate en tus debilidades para presentarlas delante de Dios. Reconoce lo que tú eres sin Dios y acude a Dios para que Él haga lo que quiera hacer en tu vida. Porque cuando Dios trae algo a nuestras vidas, recuerda que sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Y es que el apóstol Pablo dice, no me voy a vanagloriar de lo que he visto, no me voy a vanagloriar de lo que he hecho, no me voy a vanagloriar del poder que Dios me ha dado, ni de la palabra que Él me ha puesto en mi boca, no me voy a vanagloriar de cómo Dios ha obrado en mi vida y de cómo me está usando para otros. Más bien, voy a resaltar algo, el aguijón que Él me ha mandado. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido o hemos tenido altivez? O nos hemos sentido que no necesitábamos de nada ni de nadie, y mucho menos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que podíamos hacer algo porque yo soy el ungido de Dios, porque yo soy a quien Dios ama, porque yo soy a quien Dios ha usado en muchas ocasiones, porque yo soy un hijo de Dios? Alguna vez podemos pecar de un orgullo santo, si es que el orgullo puede ser santo, y creer que tenemos el poder y la autoridad sobre todo. Y tal vez el apóstol Pablo no es de esos, y aún así el Señor le da un aguijón, por si acaso. Eso es como cuando nuestros padres nos daban una bofetada, ¿verdad? O nos daban una colleja sin haber hecho nada. Y nos decían, por si acaso. Por si lo estabas pensando. Por si se te ha pasado por la mente. Bueno, ahí la llevas. Calentita. Así que el Señor tal vez le está diciendo al apóstol Pablo a través de esa situación que él está viviendo, que no sabemos cuál es. Nadie se pone de acuerdo. Hay algunos que dicen que puede ser la vista. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas dice, con grandes letras os escribo, ¿verdad? Os firmo, ¿no? Y algunos dan a entender que a raíz de su encuentro con el Señor, él quedó tocado de su vista. Hay otros que
se refieren a otras cosas, pero lo importante no es cuál fue el aguijón que el Señor puso en su carne, sino que el Señor puso algo en su vida para recordarle que no debía de enaltecerse. Y es que nos enaltecemos. En el momento que tenemos un poco más, en el momento en que alguien nos da una palmada de más, en el momento en que hay un reconocimiento sobre algo en nuestras vidas, por desgracia, llegamos a envanecernos. Así que Dios, que nos ama tanto, va a poner en nosotros algo para recordarnos que debemos de mantenernos en humildad. Cuando Dios trae algo a nuestra vida, he dicho, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia. Por gracia lo permite, por gracia lo envía, por gracia nos sostiene en medio de las circunstancias difíciles, por gracia obra y usa ese aguijón para nuestro bien. Por gracia está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Su gracia es suficiente. El Salmo 119, versículo 71, nos dice, bueno es haber sido humillado para que aprendamos sus estatutos. Y es que no es lo mismo humillarnos delante del Señor que ser humillados. Cuando nosotros practicamos el ayuno, y ahora estamos en un tiempo de ayuno, lo que estamos queriendo decirle a la carne es, me humillo voluntariamente delante del Señor. Cuando el Señor quiere obrar en nuestras vidas porque está viendo que hay algo que no conviene, entonces es Él interviniendo en nuestras vidas para decirnos, cuidadito, porque no te conviene. En realidad, toda la experiencia de la salvación es un don de la gracia de Dios. Y desde nuestra conversión inicial hasta la glorificación final, incluyendo nuestra santificación. Y es que Dios quiere santificar nuestras vidas. Sabéis que estamos en un proceso de santificación. Todos aquellos que han decidido seguir a Cristo, todos aquellos que han creído en su anuncio, todos aquellos que han recibido su salvación, están en un proceso de santificación. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso. Dios es tan bueno con nosotros que con cada uno trata de una forma particular. Y esa es la razón por la cual muchas veces Dios no remueve el aguijón en nuestras vidas. Porque es un medio para santificarnos. Porque es un medio por el cual Él está formando el carácter de su Hijo en nosotros. ¿No nos gusta estar enfermos? ¿Verdad que no? No nos gusta pasar calamidades ni necesidades. No nos gusta tener pleitos con nadie. No nos gusta nada de aquello que produce una congoja, una tristeza en nuestros corazones. Pero a veces el Señor lo permite. Una cosa, el diablo es un siervo en las manos del Señor para poder formar el carácter en nosotros. Recuerda que el diablo no va a poder hacer nada que el Señor no le permita. Y a veces, es interesante, ¿no? A veces el diablo va a pedirle permiso al Señor y el Señor va a decir sí o no. Y en otras ocasiones le va a decir al diablo, oye, ¿conoces a este? ¿Quieres probarlo? Qué mala leche, ¿eh? Eso es lo que hizo con Job. El diablo andaba por ahí, ¿verdad? Se reunieron, ¿verdad? ¿Has considerado a mi siervo Job? ¿Te imaginas? Vaya ofrecimiento, ¿no? Te lo ofrezco. ¿Te imaginas que el Señor te está ofreciendo? Porque eres un instrumento y eres un ejemplo para otros. Ninguno quiere que el Señor lo ofrezca al Satanás, ¿verdad? Pero si te ofrece, tal vez es que tu vida vale tanto y es de tan ejemplo que tal vez el Señor quiere probar a otros la fidelidad que Él espera. Así que ahí está. Pero el diablo tiene que pedir permiso y en ocasiones el Señor le da el permiso porque quiere trabajar en nuestras vidas. Pablo le dice a los tesalonicenses en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor desea y está comprometido en hacernos crecer en santidad. A los filipenses les dijo,
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hacernos y transformarnos a su imagen es la gran obra que el Señor comenzó, que hace y que terminará hasta el final. Repito, cuando Dios no remueve el aguijón es porque Él está obrando. Y qué bien se siente uno cuando sabe que es que el Señor está obrando en tu vida. Cuando la adversidad, la aflicción y el dolor perduran, debemos confiar en que Él no es ajeno a nuestras circunstancias. Dios es soberano y rey sobre nuestras dificultades y establece sus límites y los usa para nuestro provecho. Podemos descansar en su perfecta y bendita voluntad, porque ésta se está cumpliendo y es lo mejor para nosotros. Pero repito, a veces tiene que ver con que podamos estar colaborando en lo que Él quiere. Las Escrituras presentan a un Dios que crea, sustenta y gobierna su creación. Él es soberano, Él es quien quita y pone reyes, quien gobierna todos los asuntos pequeños y grandes, quien mata y da vida, quien hiere y sana, quien da y quien quita, quien aflige y quien exalta. Ese es el Dios de la Biblia. Pero nosotros buscamos un Dios a nuestra medida. Y no entendemos nada y creemos que ese Dios a nuestra medida nos está dando o está en la obligación de darnos todo cuanto le pedimos. Cuando le presentamos el ayuno no le estamos diciendo, Señor, a ver qué tienes para darme, yo te entrego esto y tú qué me das a cambio. Cuando nos ponemos delante del Señor en humildad, lo que le estamos diciendo, Señor, heme aquí, mira lo que soy, transforma y cambia mi vida, ¿en qué puedo serte útil? Por lo tanto, Dios no es una marioneta que nosotros podamos usar. Dios no es a alguien a quien nosotros podamos manipular según nuestras necesidades o según lo que nosotros deseamos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, es ese Dios al que nosotros miramos y que esperamos que actúe. Solo esta visión nos dará perspectiva correcta de todo cuanto sucede en nuestro entorno, incluso tribulaciones y sufrimiento. Cuando Dios es soberano sobre mi aflicción, entonces habrá esperanza. Y el apóstol Pablo está llorando por las esquinas porque tiene un aguijón en la carne. ¿Tú lo sientes así cuando lees este pasaje? ¿Sientes a un Pablo desanimado, que se siente desatendido o que se siente frustrado porque hay algo que no sucede? No, yo veo a un Pablo fortalecido, reconociendo que su vida es del Señor y reconociendo que aunque él ha podido ser puesto en un lugar de preeminencia por el propio Señor, aún así, él tiene que estar en la misma condición y en la misma posición que tenemos que estar todos, de rodillas ante el Rey, en humildad ante el Padre. Él no está llorando, más bien se regocija porque el Señor está en su vida. Y todo lo que pasa en este mundo es secundario y pasajero, pero no se compara con la gloria venidera. Cuando Dios es soberano sobre mi aflicción, entonces hay esperanza. Cuando confiamos en un Dios que controla y ordena todo, entonces podemos interpretar el sufrimiento como un don y al aguijón como una bendición. ¿Alguna vez has visto el aguijón de tu carne como una bendición? Pues el Señor espera que te des cuenta de que es así, porque está siendo purificado en Él. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, dice el salmista en el capítulo 73, versículos 25 al 26. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero lo que sí podemos afirmar del aguijón es que sea cual sea la situación o condición que nos doblegue o que nos aflija, los creyentes podremos identificarnos con el apóstol Pablo.
Todos en algún momento hemos experimentado o experimentamos ese aguijón. Y eso que nos doblega, que nos aflige y nos humilla. Él habla de persecución, de debilidad, de enfermedad, pero también puede haber escasez, temores, traumas y dolores. Nos podemos identificar con el apóstol en su clamor por aquel aguijón para que fuera removido. Pero el Señor nos recuerda, humillaos delante de mí y yo os exaltaré. Y es que, por desgracia, no solemos humillarnos delante del Señor hasta que no vivimos una prueba. ¿Cuándo es cuando más oras? Ahora me vas a decir que siempre oras igual. Oramos más cuando tenemos un problema. Oramos más cuando estamos pasando por una dificultad, ¿verdad? Cuando no hemos estudiado por ese examen, Señor, ilumíname. Que me aprueben. Que se confunda y corrija otro examen y me lo ponga a mí. ¿Verdad? Oramos más cuando pasamos por una aflicción. Ese es el punto de partida. Ahora, qué pena y qué triste que tengamos que pasar por algo para poder humillarnos delante del Señor y reconocer que lo necesitamos. Qué bueno sería, como dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, repito, ¿en qué sentido el aguijón es un mensajero de Satanás? En el sentido de que, por desgracia, Satanás aprovecha ese aguijón para tentarnos y desenfocarnos. Aunque es Dios quien da el aguijón para no envanecernos, Satanás puede aprovechar la coyuntura, la ocasión, para tentarnos con la queja, la murmuración y la incredulidad. Esto quiere decir que el diablo está usando y aprovechando la ocasión contra el creyente para afligirlo. De ahí viene lo de abofetear. Pero por encima de Satanás hemos dicho que se encuentra Dios obrando. El Señor es quien quiere hacernos más humildes y menos arrogantes. Él es quien da el aguijón. Él es quien ordena el aguijón. Él es quien usa al diablo para cumplir sus propósitos eternos. Sin embargo, Satanás quiere usar ese aguijón para que maldigamos, para que murmuremos, para que nos quejemos delante de Dios y para que caigamos en la incredulidad. ¿Dónde está tu Dios ahora? Recuerda que Dios siempre está ahí. Recuerda que Dios quiere hacernos como Cristo. Esta idea de la debilidad y la fortaleza la encontramos a lo largo de todas las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y vemos a un Gedeón que se hace débil militarmente para poder ganar una batalla. Gedeón recibe el mandato de enfrentar al ejército opresor, al enemigo, y él seguro empezó a hacer un recuento. A ver, contarme a todos los soldados de a pie, contarme a los de caballo, contarme a los de tal. ¿Con cuántas armas contamos? Yo haría así. Y de repente el Señor le dice, no te equivoques. No vas a luchar de esa manera. No, Señor, no te vanaglories de lo que tienes. No vayas en tu poder, en tu fuerza. Entonces, Señor, pues vete al río. Vamos a ver quiénes beben agua. El mundo al revés. Y ahí te encuentras y vas a ver que hay algunos que beben el agua de una forma y otros de otra. Elige a estos. Señor, son 200, son 300. ¿Con esto vas a ir a pelear? Señor, ¿son miles de soldados contra nosotros? ¿300? ¿Sí? ¿Con 300? Con esos son con los que yo voy a mostrar mi poder en vuestras vidas. A veces somos como Gedeón. A veces somos de aquellos que se ponen a mirar qué es lo que tienen en sus manos, cuáles son sus fuerzas para poder enfrentar cualquier prueba que están viviendo. No te equivoques. Joel capítulo 3, versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros azadores, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Ahora, no estamos diciendo que la enfermedad sea buena, porque la enfermedad no es buena, pero muchas veces la enfermedad nos obliga a depender de Dios
y a poner nuestra fe solo en Él. Y esto definitivamente es bueno. Pero no por eso vamos a desear estar enfermos o vamos a prolongar nuestra enfermedad para así poder excusarnos en ella. Bueno, hay una clase de neurosis que así hace esto, ¿verdad? Creyendo que a través de la enfermedad uno puede ganar algo. El apóstol Pablo dirá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y el versículo 27 dice, si golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La debilidad se traduce en falta de voluntad para cambiar, cuando la debilidad no está puesta en las manos del Señor. La debilidad para vencer el pecado es el problema. La debilidad para reconocer el pecado delante de Dios nos da la victoria. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y es que la realidad de nuestras vidas pasa por reconocer qué hay en mi vida que es débil para ponerlo en las manos del Señor y que Él lo fortalezca. No somos conscientes de cuál es la debilidad que tenemos. Y nos negamos a reconocerla delante de Dios. Y eso va a producir que estemos expuestos a la intención del enemigo de hacernos daño. Aunque nuestro amado Espíritu Santo provee fortaleza espiritual, podemos comenzar a debilitarnos. Y la razón es porque nacemos en pecado y es fácil que nuestra naturaleza pecaminosa e imperfecta sea más fuerte que nuestra resolución de hacer la voluntad de Dios. El corazón puede engañarnos inventando excusas para que pasemos por alto nuestra debilidad y nos engañamos pensando que todo está bien. Debemos detectar las debilidades espirituales y tomar las medidas necesarias para corregirlas antes de que nuestros enemigos se aprovechen de ellas. Ahora, ¿cómo podemos reconocer esos síntomas y cómo podemos vigilarlos? Un síntoma común de la debilidad espiritual es descuidar la comunión con Dios en la oración y la lectura de su palabra. Es por eso que cuando yo me siento débil, vengo al Señor. Debo de venir al Señor. La pérdida del sentido de la urgencia con respecto a la evangelización y también la pérdida de conciencia con respecto a la guerra espiritual. Durante ciertos tiempos de paz, el soldado no siente la tensión ni el peligro de la batalla. Y si ocurre un ataque espiritual de repente, es muy probable que no esté preparado. Cuando yo sé que soy débil, entonces me ocupo de lo que el Señor me está diciendo. Reconocer los síntomas de la debilidad espiritual es una cosa. Hacerle frente y tomar medida para corregirlos es otra muy distinta. Y lamentablemente nos llenamos de excusas para justificarnos y minimizar el problema o negarlo. Es como ir a una batalla sin armadura o con la armadura incompleta. La imprudencia nos hace vulnerables a los ataques de Satanás. Y debemos de dar pasos decisivos para corregir cualquier defecto que percibamos. Dios es exaltado en nuestra debilidad, pero una debilidad que nosotros hemos presentado delante de Él. Es como el drogadicto que solamente puede atajar la drogadicción si reconoce su debilidad. Si reconoce que es débil y se pone en manos de quien puede fortalecerlo. Pero yo puedo ser débil y no reconocer mi debilidad y mantenerme en mis 13, no queriendo recibir la ayuda de quien me puede dar esa ayuda. Sin embargo, Dios hoy nos está diciendo, en tu debilidad hay una oportunidad para que yo muestre mi gloria
para que tú puedas conocer mi amor, mi perdón, para que tú puedas conocer el poder que hay en mí, para que tú puedas dar testimonio a otros de lo que yo puedo hacer en la vida de todo aquel que se humilla ante mi presencia. Ahora, ¿somos humildes? Como dijo aquel, mi mayor orgullo es mi humildad. ¿Somos humildes? ¿Nos estamos humillando voluntariamente ante el Señor? ¿O el Señor está trabajando más de la cuenta con nosotros porque no doblegamos nuestros corazones ni nuestras mentes ante Él? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 19, 20. Mi Dios, pues, suplió lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere protegernos de nuestra jactancia. Cuando comenzamos a sentirnos en control sobre las circunstancias, estamos en peligro. En esos momentos sentimos en control, sentimos lo que más necesitamos es experimentar la necesidad de Dios. El instrumento eficaz para volver a mirar hacia arriba es el aguijón. Y lo maravilloso de los aguijones, cualquiera que sean, es que no son un juicio de Dios para castigarnos, sino un instrumento de amor para liberarnos. Así que Dios destruye las compuertas del orgullo y la vanagloria de la carne para que seamos arrollados por su abundante gracia, que nos arrastra hasta llevarnos a la roca victoriosa, que es Cristo. Toma un segundo ahora. Cierra tus ojos, por favor, y medita en esto por un instante, mientras que suena esta alabanza. ¿Qué aguijón hay hoy en mi carne que está tratando de doblegarme, mostrarme cuán débil soy para que me vuelva a Él? Y que todavía no ha ocurrido, todavía no le he dado el lugar. Sigo sin dar mi brazo a torcer. Hay dos tipos de delincuentes. Aquellos que han cometido un delito y huyen de la justicia y esperan no ser encontrados y apresados, y que finalmente son apresados a causa de sus delitos. Y aquellos que, siendo igual que estos, después de haber cometido un delito, se entregan a las autoridades para cumplir la pena. Unos huyen, otros lo asumen y se entregan. Entreguémonos al Señor. Dejemos de huir de Él. Dejemos de huir de sus propósitos en nuestras vidas. Dejemos de pensar que somos autosuficientes. Dejemos de pensar que no lo necesitamos. Dejemos de pensar que somos fuertes cuando en realidad somos débiles. Y ahí viene el contraste. Porque lo débil de Dios es mucho más fuerte y poderoso que cualquier poder o fuerza de este mundo. Gracias, Señor, porque en mi debilidad tu poder se perfecciona. Gracias, Señor, porque tú nos haces fuertes en ti. Cuando reconocemos nuestras miserias, cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos, Señor, en qué fallamos, cuando nos ponemos a cuentas delante de ti, tú te exaltas y nos enalteces. Bienaventurado aquel que es humillado o que se humilla, porque será enaltecido.
qué fortalezas hay en tu vida que son tu debilidad y que son una puerta de entrada para darle el lugar a Satanás, quien está distorsionando lo que él quiere, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Toma un minuto más. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme hoy?